Raffaele Fitto will be the Executive Vice President for Cohesion and Reforms. He will be responsible for the portfolio dealing with cohesion policy, regional development and cities. The importance of Italy is reflected in the portfolio and the Executive Vice President, and I think the balance is also very well kept. Muchas veces, para estas palabras de inicio en la base, uso editoriales o artículos de Diario Red o de otros medios de izquierdas, pues como contexto, como El Salto. Hoy, sin embargo, me van a permitir que haga mías las palabras del País Express, el periódico de Prisa en su versión Express, al que solemos dar mucha caña aquí, en tanto que estandarte de la progresía mediática, hoy me ha sorprendido para bien. Sin que quizás sirva de precedente, hoy el País Express ha situado en sus justos términos lo que representa el nuevo gobierno, entre comillas, europeo. Atención a lo que dice el País Express. Escorado a la derecha y con menos mujeres. Así será el nuevo Ejecutivo Europeo. Más derecha, menos mujeres. Y atención con lo que sigue. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha presentado este martes su nuevo Ejecutivo Comunitario. Será el más escorado a la derecha de las últimas décadas, con un importante peso de comisarios del Partido Popular Europeo y con una presencia de la ultraderecha. Dará un paso atrás en igualdad al tener menos mujeres, y se espera que este giro hacia la derecha se aprecie también en temas migratorios y medioambientales. Quédense con esto último. Dice el País Express que el giro a la derecha se va a apreciar también en los temas medioambientales. Y sigue. Algunos nombres. La española Teresa Rivera será vicepresidenta ejecutiva con la cartera de competencia allí. Atención, Transición Verde y Social. Es la única socialista con un puesto importante en el equipo. Otro nombre, Raffaele Fitto, comisario de la extrema derecha designado por Meloni, obtiene una vicepresidencia ejecutiva. Bueno, esto es lo que dice el País Express, una sección patrocinada por la Renfe, ahí han estado vivos por la cosa de Express en el país, para que en pocos minutos pues, los lectores se puedan enterar de toda la actualidad política. Y la verdad es que esto del Ejecutivo Europeo lo han explicado bastante bien, pero claro, luego vas al País No Express y ves que dicen todo lo contrario, mi gozo en un pozo. En el País No Express dedican un editorial a contar que la representante española será un contrapeso progresista con mucho poder en la comisión, y dedican también una pieza firmada por María Sauquillo y Silvia Ayuso en la que dicen que la designación de Rivera como vicepresidenta con nuevas atribuciones refuerza el peso de España en la Unión Europea. A ver, ¿en qué quedamos, amigos del País? ¿Habrá giro a la derecha o habrá contrapeso progresista? Digan la verdad, amigos del País. En temas europeos, la guerra, la OTAN, las migraciones, el medio ambiente o la propia economía, los socialdemócratas y los fachas, el PSOE y el PP, piensan exactamente lo mismo. Y exactamente igual pasa en la prensa. En temas europeos, el País, el ABC o El Mundo piensan exactamente lo mismo. Hoy aquí seguimos intentando hacer periodismo de izquierdas en la base para hablar del nuevo gobierno de Europa con la camarada von der Leyen a la cabeza. Hazte socio de Canal Red para que podamos seguir haciendo periodismo de izquierda. Bienvenidas y bienvenidos. La base, con Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levín e Ina Afinogénova. Nuevo Ejecutivo Europeo con ultraderechistas dentro, uno de los cuales proviene de un partido directamente heredero de aquel que fundaron los seguidores de Benito Mussolini en Italia, con Giorgio Almirante a la cabeza, pero no hay que preocuparse porque ahí está Teresa Rivera para hacer de contrapeso verde al predominio de la derecha y la ultraderecha. Estamos muy tranquilos en Canal Red. Irene Zugasti, ¿qué nos traes? Tranquilísimos. Bueno, pues vamos a sacarle punta a esa alineación titular de von der Leyen porque hay telita que cortar. Gran coalición política y me da en la nariz que gran coalición mediática, ¿verdad, Levín? Pues en gran medida sí, aunque bueno, la derecha tiene sus contradicciones con una comisión que le gusta y un nombramiento que no, porque es del PSOE. Pero bueno, vamos a
comentar 4 elementos del paisaje que hay hoy en Europa a través de la lectura de algunos titulares de la prensa. Ina Finogénova, te veo emocionada con este nuevo ejecutivo. Con este nuevo cargo del secretario del comisario para la defensa y sobre todo con el nombramiento del ex primer ministro lituano, que dicen que es mala noticia para Putin. Veremos para quién es más mala noticia, si para Putin o para Europa. Veremos para quién es mala noticia, y hoy no podíamos prescindir del análisis de Raúl Sánchez Cedillo, con el que vamos a contar cuando terminemos las secciones. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Informa Irene Zugasti. Pues tenemos un nuevo gobierno de la Unión Europea a falta de la aprobación del Parlamento. Ursula von der Leyen ha presentado su propuesta de gabinete de comisarios y comisarias europeos y su configuración es toda una declaración de intenciones. Más allá de la épica habitual que le ponen muchos, ya saben, que si un gobierno con grandes retos, que si una Europa en la encrucijada, bla, 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 y más allá de las grandes palabras con las que suelen envolverse las políticas europeas, seguridad, prosperidad, cohesión, etcétera, hay una realidad política que nos afecta. Porque, claro, lo que decida esta nueva Comisión Europea nos va a afectar y mucho, ¿verdad, Zugasti? Y tanto. De hecho, más allá del relato, la realidad es que con datos oficiales de la Unión Europea en la mano, el 53% de las leyes que se aprobaron en España entre el 19 y el 24 derivan directamente de directrices y de decisiones europeas. Si lo ponemos en cifras, vaya, de las 246 leyes que ha aprobado España durante los últimos 5 años, 51 aplican reglamentos o transponen directivas europeas a nuestro ordenamiento jurídico, al estatal. Otras 81 contienen referencias a recomendaciones, programas o iniciativas comunitarias y ojo que no son cualquier ley, son leyes determinantes. A menudo ponemos el ejemplo, ¿no?, de la política agraria común, la PAC, como la ley europea, ¿no?, como por autonomía, pero tenemos otras muchas que derivan de ese principio europeo que seguro que muchas y muchos lo habéis estudiado, de la libre circulación, ¿no?, de mercancías, personas, servicios, capitales. Por ejemplo, la política de migraciones y de fronteras, la política de cooperación fiscal, la comunicación audiovisual, que nos afecta a esta casa, el transporte ferroviario, las emisiones de carbono, la política antiterrorista, las sanciones internacionales en caso de guerras, por ejemplo. Vamos, que ni los que dicen que la Unión Europea no hace nada, ni quienes señalan a la Unión como el origen de casi todas las normas se escriben desde Bruselas, ¿no? Eso es. Acordaos que uno de los eslóganes de los euroescépticos con el Brexit y tal era que el 75% de las leyes venían de Europa. Algo que también celebran los eurofílicos, los entusiastas de Bruselas, y en realidad esta idea viene de una frase, esto es curioso, que se le atribuye, mal interpretada, al excomisario Jacques Delors. Delors la dijo en 1998, aquí en esta mesa algunas ni habíais nacido, y vaticinaba que para inicios del siglo XXI el 80% o más de las leyes económicas serían de origen europeo. Delors, que era socialdemócrata por cierto, era un entusiasta del mercado único, de la tecnocracia y de construir una Europa a medida del empresariado y del gran capital. Delors se vino un poco arriba con la cifra, sí, aunque no con los derroteros que ha acabado por tomar la Unión. Porque, por ejemplo, en 2023 el 73% de las normas tenían origen europeo en España. Pero, bueno, si observamos otros años, rondan normalmente el 50%. Pero, sobre todo, en el caso de las transposiciones de las directivas, hay un margen de interpretación de los estados y de cómo se van incorporando, ¿no?, a nuestra normativa española. Pero en resumen, lo que os queremos contar es que claro que tiene que importarnos quién gobierna en Europa y mucho, y quién elige y cómo se dirige esa Comisión Europea. Porque en realidad, aunque se nos suele decir que la Comisión y el Parlamento legislan de forma conjunta en la Unión Europea, en realidad es la Comisión la que tiene la sartén por el mango. Vamos, Manu, como que es la institución más poderosa de la Unión Europea en realidad. Es su brazo político, es su brazo ejecutivo, actúa de forma independiente y en realidad es la única que tiene iniciativa legislativa para proponer leyes, porque el Parlamento Europeo en realidad no la tiene. La conforman 27 comisarios, uno por cada Estado miembro, que gestionan 27 carteras, como si fueran los ministerios de la Unión Europea, para que nos entendamos. Así que no solo importa quién se queda cada comisaría, digamos, sino cómo se han distribuido esas competencias. Ojo, vamos a verlo. Decía María Eugenia Rodríguez Palop que el Parlamento Europeo es el parlamento más democrático del mundo y yo soy el hombre más guapo del mundo. En fin, y con el nuevo equipo ya conformado, con los comisarios propuestos y negociados por cada Estado, pues podemos tener claras al menos un par de ideas. La primera, que es la comisión más de derechas desde hace décadas, que no lo decimos nosotros, que lo dice el País Express, que ya se lo hemos contado. La segunda es que la política exterior, de seguridad, de fronteras,
vamos, lo que Raúl Sánchez Cedillo llama el régimen de guerra, pues lo determina todo al final. Bienvenidos y bienvenidas, amigos, amigues y amigas, a la gran coalición europea, ¿verdad? Eso es, y yo creo que si jugamos al quién es quién, como ese juego de ir bajando caritas en un tablero, vamos a poder ejemplificar perfectamente esas dos ideas que comentas, Pablo. Para empezar, esa derechización, que se representa muy claramente en el peso de los comisarios del Partido Popular Europeo, que van a tener 15 comisarios conservadores que vienen de este partido, de 27, ojo. Después hay 5 comisarios liberales, 2 de extrema derecha y un independiente. Habrá solo 4 socialistas y el cordón sanitario pues se lo han puesto, adivinad a quién, pues para sorpresa de nadie, a la izquierda. Así que sí, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a la gran coalición europea. Y como os decimos, importa el quién, importa el qué. Por ejemplo, tenemos al austriaco Magnus Brunner, que es del Partido Popular Europeo, como comisario de Interior e Inmigración. Y tengamos en cuenta que Austria es uno de los socios más duros en materia de persecución a las personas migrantes y que en el propio tuit, donde agradecían su nominación, eran así de claros. Austria ha tomado un claro posicionamiento en la seguridad interna de Europa y en combatir con éxito la migración ilegal. Otro ejemplo, Raffaele Fitto, del gabinete ultra del partido Fratelli d'Italia, Hermanos de Italia, de Giorgia Meloni. Bueno, pues él va a ser vicepresidente, uno de los 6 vicepresidentes que tiene la comisión, y va a llevar la cartera de Cohesión y Reformas. Fitto es, digamos, bueno, pues un espécimen clásico, ¿no? Ahora está con Meloni, pero viene de tener cargos en los gobiernos de Berlusconi y dejó en Italia, antes de venirse a Bruselas, un par de casitos de corrupción en la gestión de la sanidad pública. Bueno, pues este tipo va a ser vicepresidente. ¿Os acordáis de cuando von der Leyen decía que estaba dispuesta a pactar con la extrema derecha en las elecciones y algunos echaron las manos en la cabeza? Pues dicho y hecho, porque a los socialistas, a los verdes y a los liberales de la Unión Europea, pues hombre, no les entusiasma que Fitto sea nombrado vicepresidente y se han quejado un poquito. O sea, no ven que el nombramiento de Fitto sea una línea roja para retirar su apoyo a la comisión de von der Leyen, en fin. Líneas rojas, ¿a quién? El otro ultra, sentado en la mesa, es el húngaro Olivier Pargelli, que es del partido de Fidesz, de Viktor Orbán, que repite como comisario, aunque le han castigado con una cartera de mucho menos peso, teóricamente, que la que tenía en la anterior legislatura. Pasa de ser el comisario de ampliación a ser el comisario de salud y bienestar animal. Esto es interesante porque es indicativo de 2 cosas. La primera, que es evidente que como la extrema derecha está dividida en 3 en la Comisión Europea, hay 3 grupos parlamentarios ahora mismo, hay unos más tolerables que otros, ¿no? Y Orbán y su grupo, que es los patriotas, son los más díscolos. Pero la segunda es, en realidad, que demuestra lo poquito que les importa a los burócratas la sanidad y el bienestar animal si lo van a dejar en manos, bueno, pues de este tipo, ¿no? Bueno, pero españoles, españolas, debéis estar muy orgullosas, como decía Pedro Sánchez hace poco, nuestro gran presidente, porque nuestro país tendrá un peón fundamental en el nuevo colegio de comisarios. Teresa Rivera, actual vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica del Gobierno de España, que se va para Bruselas con la misión de ser la única autodenominada socialista europea que pueda pintar algo en ese ejecutivo. Pues tiene dura misión la de Teresa, porque si en cuestiones de crisis ecosocial se trata, que se supone que es lo suyo, ¿no? Pues von der Leyen ya lleva tiempo aligerando el Pacto Verde Europeo para dar pasos atrás. De ahí que ha troceado debidamente las competencias relacionadas con la lucha contra el cambio climático, las ha colocado en diferentes carteras y, por ejemplo, pues tenemos un comisario de energía y vivienda. Y en la comisaría de clima, residuos cero y crecimiento limpio, ojo ahí, tenemos al ministro de Finanzas de Países Bajos, que se llama Wopke Hoekstra. No sé si os suena. Bueno, este no era el de los Panama Papers, ¿no? De los papeles de Panamá, que compró acciones de una sociedad offshore cuando ya era senador y portavoz de su partido, precisamente en materia económica y fiscal. Pero no os preocupéis que está el contrapeso de Teresa Rivera, no pasa nada. Pues efectivamente, Manu, el mismo que viste y calza. Y no nos olvidemos que Hoekstra es también el ministro que acusó a Italia de España de que no habían hecho los deberes en tiempos de crecimiento económico y que habían despilfarrado mientras se negociaban los fondos de recuperación en plena pandemia, ¿no?, de la COVID-19. Una joya. Y además fue directivo de la petrolera Shell. Nada, ahí es nada. Estará Teresa cómoda con estos compañeros. Es de risa si no fuera tan grave, porque este evidente alejamiento de las medidas climáticas y medioambientales que tanto anunciaron y celebraron solamente ha servido para vaciar el discurso de la emergencia climática mientras se blindaban los intereses del capital transnacional. La anterior legislatura de von der Leyen
ha blindado a la industria del petróleo y el gas un acceso sin precedentes a la toma de decisiones europeas. Es más, ha sido fundamental para la transición hacia el capitalismo verde militar, como lo llama Tom Kuchar, garantizando materias primas y extractivismo neocolonial para que el ritmo no pare. Pero como dice Manu, no os preocupéis, porque entre tanto conservador, entre tanto ultra, entre tanto liberal, allí está Teresa Rivera, que se va a encargar de la transición limpia, justa y competitiva, y en términos diplomáticos será la número 2 de la presidenta von der Leyen. Que no se diga que no es plural esta comisión. Pues justo hablando de eso, Pablo, de mujeres, se nos queda un poquito también apretadillo lo de la paridad. Vamos, que lo han compuesto para cumplir justito con las apariencias. Hay menos mujeres comisarias que en el anterior gobierno, solo hay 11 en total si contamos a von der Leyen, y ello da para que sean el 40%, clavado para poder denominarse paritarias, aunque bueno, como solemos decir aquí, de poco sirve equiparar masculino y femenino en números y las políticas van a ser las mismas. Lo femenino no te hace feminista, que se lo digan a von der Leyen. Pero vamos, en cualquier caso, ¿a quién le importa la igualdad de género o la crisis climática si estamos en una emergencia existencial por culpa de los rusos? Después tenemos esa segunda idea que resumía bien Pablo del Orduy cuando decía que Europa mira al este, y tanto que mira, las carteras de defensa, exteriores y seguridad se han dado a 3 países del este: Estonia, Letonia y Lituania, y a 3 comisarios que apuestan por una línea durísima en materia de guerra. Vamos a echar de menos a Borrell, quien nos lo iba a decir, ¿no? Nuestro jardinero. Sí, a Kasia Kallas, la dama de hierro letona, ya la conocemos, ya hablamos de ella en la base alguna vez. Sus posiciones en política exterior, bueno, pues harían palidecer a muchos halcones de Washington. Además, por supuesto, de su anticomunismo militante, que no es cosa menor en esta Unión Europea. Pero hay nuevas incorporaciones, nos las va a contar ahora Ina, igual o más inquietantes. Y a este frente báltico se le suma ahora la recién creada cartera de Relaciones Mediterráneas, que tampoco es poca cosa. La conservadora croata Dubravka Šuica repite como comisaria, pero ahora con una nueva cartera que va a ser la que coordine las relaciones con los países del entorno mediterráneo y que tiene un papel clave, bueno, pues eso, en la frontera sur. Y ojo, porque juntar croata y conservador en una misma frase, bueno, pues suele tener consecuencias letales en Europa. Suena Ustacha. En fin, bueno, pues ya tenemos el quién es quién y también, claro, la hoja de ruta, que esa ya la dejó bastante clara von der Leyen antes del verano, ¿verdad? Claro, porque ya a mediados de julio, cuando fue designada tras las elecciones, dejó muy claritas, ¿no?, sus prioridades. Una nueva era para la seguridad y defensa europeas, lo llamó, con refuerzo de las relaciones Unión Europea-OTAN y un mucho menor peso de las políticas sociales, que bueno, pues ya se van a convertir en mera retórica, ¿no?, de fondo de armario y planes que acaban durmiendo el sueño de los justos en algún cajón. Y en lo económico, bueno, pues bajo la semántica habitual, competitividad, innovación, desarrollo, cohesión, lo que hay es una agenda económica que ya ha pasado página del momento COVID y que está dispuesta a disparar las medidas de austeridad, de austericidio, contra los de abajo, bueno, pues cuando corresponda. Y todo esto teniendo en cuenta que a von der Leyen no le han pasado factura los escándalos de corrupción durante su anterior mandato, ni su apoyo al genocidio de Israel. Ni tampoco algunos movimientos que deberían preocuparnos de cara al futuro, como esa anunciada red europea de verificadores de datos y el desarrollo de la ley digital para garantizar la información manipulada o engañosa que se detecte. Pero que claro, en manos de una comisión políticamente configurada como esta, pues puede tener un uso bastante peligroso. Pensar al final a quién se le ha puesto el cordón sanitario. En fin, que este es el nuevo gobierno de la Unión, a falta de las comparecencias de los comisarios en el Parlamento para que reciban el visto bueno, que necesitan una mayoría de 2/3, así que no se prevén grandes sorpresas. La izquierda europea va a tener mucho trabajo, desde luego. Pues si fuéramos como el resto de las crónicas sobre Europa, podríamos cerrar con una cita rimbombante de algunos de los padres fundadores europeos, Robert Schuman, Jacques Delors, sobre las bondades de la integración y los valores europeos que tanto usa von der Leyen para envolver su política cocinada entre las élites de los pasillos de Bruselas y los vinitos en la Plaza Luxemburgo. Pero como no lo somos, pues diremos la puñetera verdad. Esta Unión Europea no es el camino, sino el precipicio. Gracias, compañera. 25 settembre 2022, dicevamo, abbiamo scritto la storia, e però la storia non si ferma. La storia prosegue e ogni giorno ti mette di fronte nuove sfide e tu devi farti trovare pronto. La storia ci chiama a scrivere un nuovo capitolo, il cui titolo è L'Italia cambia l'Europa. Madre mía. La verdad es que cuando hablan los fascistas
Asusta, ¿eh? Manu Levin, adelante. ¿Qué tal, Pablo? Vamos, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Von der Leyen revoluciona la Comisión Europea. Un 40% de mujeres. Solo 6 repetidores y un guiño para Meloni. Fuegos artificiales en el 20 minutos. La revolución de Von der Leyen para enmarcar la composición del poder europeo, que viene a ser pues un bloque de gran centro neoliberal, racista, belicista y sionista, que va desde los verdes hasta Meloni, pasando por la autodenominada socialdemocracia, los liberales y la derecha tradicional, todos dentro, y fuera, pues muchos diputados de ultraderecha a un lado y muy poquitos de izquierda al otro. Vamos a comentar algunos titulares y piezas de la prensa española que ayudan a entender mejor esto, cómo es la constelación y dónde está el centro de gravedad político hoy en Europa y cómo ve cada sector mediático al nuevo poder político de la Unión. El paisaje sabemos que está definido básicamente por 4 elementos. 1, el tándem entre la derecha y la progresía. 2, el papel de los verdes como una especie de agente higienizador y legitimador del pacto. 3, el poder de la ultraderecha, tanto dentro como fuera de la Comisión. Y 4, el cordón sanitario a la izquierda. Pues vamos con ello. ¿Qué has encontrado, Levin? Pues primer factor que mencionaba, el tándem entre los dos partidos, digamos, centrales de la gran coalición, el Grupo Popular y el autodenominado Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas Europeos. Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas Europeos. Más bien podríamos dejarlo en Grupo de la Alianza con la derecha. Sería más certero. Esa alianza derecha-progresía en Europa lleva fraguándose ya mucho tiempo y el último elemento es el nombramiento de Teresa Rivera para formar parte de una comisión en la que, insistimos, también hay miembros de la ultraderecha. De progresía, el contrapeso a la ultraderecha que gobierna en Europa con la ultraderecha. Algo así dicen. Es interesante leer hoy en la prensa española cuáles son las posiciones de cada quien, de la derecha y de la progresía mediática, sobre esta presencia de Rivera en una comisión que, por otra parte, todos apoyan porque están todos dentro, ¿no? Empecemos por la progresía. Como lo del contrapeso progresista, que a la vez es un giro a la derecha, es un pelín complicado de explicar, pues el marco mental principal de Prisa, La Sexta y compañía, más que derecha o progresismo o izquierda, es España. ¿Por qué todo esto mola? Porque está España, amigos, España rules. El País, Rivera ancla el papel de España en el nuevo Ejecutivo Europeo. El País, mini guía para entender el nuevo Ejecutivo Europeo. ¿Qué peso tiene España? El País, la designación de Rivera como vicepresidenta con nuevas atribuciones refuerza el peso de España en la Unión Europea. La Sexta, al rojo vivo, supone un mayor relieve del peso internacional de España en el marco de la Unión Europea. La Sexta, al rojo vivo, Teresa Rivera va a estar en el centro y eso le da un poder que no ha tenido hasta ahora España. Vamos, Manu, que muchas rojigualdas en el País y en La Sexta para tapar el hecho de que hay una alianza en Europa entre la progresía, encabezada por Rivera, y los fascistas, Giorgia Meloni. No seas aguafiestas, compañera, con que si Meloni, que si no sé qué, que está España, hombre. Nunca hubo una española con tanto poder, se puede leer también por ahí. Claro, es como, ¿cuál es tu ideología, no? Español. ¡Español! Ideología español. Nueva escala de autoubicación ideológica para el CIS de Tezanos. Del 0 al 10, siendo el 0 poco español y el 10 muy español, usted, señora, ¿cómo se siente? ¿Dónde se ubica? Ideología español, en fin, como si el hecho de ser español determinara las políticas y las decisiones que va a tomar la comisión o que va a defender esa persona en la comisión. Como si el PP, por ejemplo, que están en el 10 de la escala de españolidad, no hubieran trabajado en Europa a favor de su verdadera ideología, que no es la españolidad, y en contra de los intereses de España, para que no se aprobara la excepción ibérica, por ejemplo, que sirvió para bajar el precio del gas o para que España no recibiera fondos europeos. Pero nada, en la progresía hoy son como Albert Rivera, que no ve ni rojos ni azules, solo ve españoles. Y al mismo tiempo te dicen, eso sí, que la comisión será la más derechizada de la historia. En fin. Y después está la derecha mediática, que hoy tiene una pequeña contradicción, lo decíamos antes. Claro, porque es una comisión que les gusta, porque manda el Partido Popular Europeo, claro, pero es un nombramiento que no les gusta porque Teresa Rivera es del PSOE. Así es. Entonces, dentro del marco general de apoyo y simpatía con la comisión y con von der Leyen y con Meloni, críticas, aunque no muy bien armadas, hay que decir, a la figura de Rivera. Por una parte hay diarios de derechas, varios de ellos, La Razón, El Independiente, El Mundo, que plantean que Rivera sería una figura de mucho peso
dentro de la Comisión. El Independiente se trata de una de las carteras más fuertes dentro del Ejecutivo que ha diseñado von der Leyen. No solo integra la experiencia que Rivera ha desarrollado dentro del gobierno español en materia de transición ecológica, sino que además asume una vicepresidencia ejecutiva y tendrá la última palabra en temas de carácter empresarial a través de competencia, desde donde valorará posibles fusiones entre empresas europeas. Ella dirigirá los trabajos para garantizar que Europa se mantenga en la senda de los objetivos establecidos en el Pacto Verde Europeo y que descarbonizamos e industrializamos nuestra economía al mismo tiempo, ha explicado von der Leyen. Rivera también tendrá poderes de coordinación sobre los comisarios de Energía, Clima y Medio Ambiente. Esto dice El Independiente. La razón: von der Leyen desvela la nueva Comisión Europea con Teresa Rivera como comisaria de peso. Teresa Rivera se convertirá, si todo sale según lo previsto, en uno de los pesos pesados, dice La Razón. El Mundo: Teresa Rivera y la nueva Comisión Europea tendrá más poder que ningún español antes. Más poder que ningún español antes. Cualquiera diría que se les ha ido un pelín la mano hinchando a la figura de Rivera, ¿no? Más poder que ningún español. Yo me imagino a Ana Botín y a Mancio Ortega partiéndose la caja en sus tumbonas. Bueno, y por otro lado, hoy aparece El Español. El periódico de Pedro J. enmarca el nombramiento de Rivera no como algo que expresa el peso de España ni del PSOE dentro del grupo de los autodenominados socialistas europeos, ni tampoco como un éxito de Sánchez, sino como un éxito de von der Leyen y como una muestra de su habilidad para construir los equilibrios y poner a una socialista donde no moleste. No os preocupéis, que el PP y von der Leyen lo tienen todo controlado por detrás, como la Sala Segunda del Supremo, ¿verdad? Todo controlado porque, además, para Pedro J., al contrario de lo que decían La Razón, etc., Rivera será una figura meramente decorativa. Competencias sin competencias. La presidenta von der Leyen tenía la difícil papeleta de darle un buen cargo a Rivera y al mismo tiempo no molestar a los otros grupos que la auparon a la presidencia apoyando su reelección el pasado mes de julio en la Eurocámara. La política española ocupará nominalmente el número 2 de la Comisión, tendrá a su cargo la cartera con mayor poder de intervención en los mercados del mundo, la de competencia, pero no podrá hacer políticas. Primero, porque ese cargo no propone legislación, solo la ejecuta, y siempre cada decisión sometida a la supervisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y segundo, porque su puesto es una vicepresidencia ejecutiva, porque de ella cuelga una dirección general, no porque vaya a mandar sobre los comisarios de su ramo. Su dirección general es la de competencia y sus comisarios climáticos son todos del Partido Popular Europeo, concluye una de las fuentes consultadas. Y eso sí pasa los filtros del Europarlamento. Aunque competencia es una cartera muy poderosa, no tiene competencias legislativas. De hecho, antes de que la formación de Feijóo anunciara su decisión, fuentes de los populares europeos se felicitaban de que la designación de von der Leyen hubiera también apartado a Rivera de la política energética. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Va a tener muchas competencias? ¿Será la española con más poder en la historia o un perfil cuasi simbólico para lavar la cara a la Comisión con las manos atadas, básicamente? Sí, que se aclaren, ¿no? Aunque en realidad da un poco igual, porque seguramente lo cierto no es ni que Rivera tenga pocas competencias, ni que vaya a molestar y a ser un contrapeso de nadie por tener muchas competencias. Simplemente es que sus políticas las podría firmar von der Leyen y viceversa. Entonces, ni factor frente a la derecha, como dice El País, ni manos atadas por la derecha, como dice El Español. Una más en una comisión de derechas. No hay ningunas manos que atarle a Rivera porque no hay grandes diferencias en ninguna materia. Bueno. El siguiente elemento del mapa, y que no podemos pasar por alto, es el papel de los verdes. Lo decía al principio como una especie de agente higienizador de este pacto. No olvidemos esto. Von der Leyen revalida la presidencia de la Comisión Europea con el apoyo de los verdes. Los grupos ecologistas respiran aliviados ante las opiniones climáticas de von der Leyen. Von der Leyen, una Dinoi. Von der Leyen, una Dinoi, dicen los verdes. Todo este panorama lleva la insignia firma de los verdes. Pues para eso sirvió ese voto, para dar poder a von der Leyen y a Meloni. Enhorabuena a los creadores y a su filial española. Para tomar nota, ¿no? Creo yo. Bueno, el tercer elemento es la presencia y el poder de una ultraderecha que no tiene uno, sino dos grupos parlamentarios en el Europarlamento y que tienen miembros dentro y fuera de la Comisión. Están por doquier y iba a decir que mandan, aunque no gobiernen, viendo las últimas decisiones del gobierno alemán y tal, pero en realidad eso tampoco sería correcto, porque si gobiernan van a tener dos comisarios. ABC, Meloni logra una victoria estratégica con el nombramiento de un italiano como vicepresidente de la Comisión Europea. Un italiano no, un fascista.
Efectivamente. Bueno, un titular que ya lo dice todo sobre de qué va esta Comisión Europea y otro que os traigo que muestra cómo ve todo esto de Meloni, la derecha tradicional, supuestamente muy diferente. El español. Hay que apuntar al hábil movimiento de Meloni. El vicepresidente económico de la Comisión ha sido designado por ella. En la negociación con von der Leyen, la primera ministra italiana puso el nombre de Raffaele Fitto adrede para que recibiera esta poderosísima cartera. Y la facilidad con la que se pactó su designación, dice el español, da cuenta del acercamiento de los otrora neofascistas a posiciones más homologables con los populares europeos. El acercamiento de los otrora neofascistas a posiciones de la derecha tradicional. Bueno, también se podría decir al revés, ¿no? El acercamiento de los otrora supuestamente demócratas y moderados a posiciones más homologables con el fascismo. A ver si va a ser más bien eso segundo, ¿verdad? Bueno, el cuarto elemento aquí es que mientras se habla de cordones sanitarios frente a una ultraderecha que está arriba, abajo, al centro y adentro, el verdadero cordón sanitario que hay hoy en Europa, lo decíamos antes, es a la izquierda. El diario.es, ¿cómo ha acabado Francia con un primer ministro conservador pese a la victoria de la izquierda y qué puede pasar ahora? El País. Macron nombra al conservador Michel Barnier primer ministro de Francia tras 51 días de bloqueo político. Ya veis que bloqueo político es como se llama hoy en el diccionario político oficial, a que mande la derecha aunque haya perdido. Así le llamaron en España a los 4 años del PSOE repitiendo las elecciones, pactando con Ciudadanos o absteniéndose para que gobernara Rajoy, el bloqueo. Así han llamado al lustro de secuestro del PP al Consejo General del Poder Judicial y lo de Francia, pues lo mismo, el bloqueo. Bloqueo, sí, pero a la voluntad popular. En fin, así son hoy los titulares sobre Francia, por ejemplo, donde las elecciones las ganó la izquierda, pero va a gobernar la derecha, en concreto un primer ministro del partido que quedó último en las urnas, porque a Macron le sale del cetro. Contrapeso el que tengo aquí colgado, estará pensando Macron. Y todo esto, además, exacerbado por el régimen de guerra. Y como la izquierda dice que la continuación de la guerra es buena para Putin y para Estados Unidos, pero mala para Ucrania y para Europa, pues hay que quemar en la hoguera a la izquierda por putinista, por escribir con caracteres cirílicos y por traicionar la causa de la victoria de la luz frente a la oscuridad. En fin, gracias, Manu. Andrius Kubilius will be the Commissioner for Defence and Space. He will work on developing the European Defence Union and boosting our investment and industrial capacity. Adelante, Finogénova. Industrial capacity. Vamos, Xavi. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Si Moscú necesitaba un recordatorio de que Bruselas sigue apoyando a Kiev, hoy recibió uno, malas noticias y una advertencia para Putin. Ursula von der Leyen ha sido una firme defensora del respaldo a Ucrania en su guerra contra Rusia y eso se refleja en su rompecabezas para el segundo mandato. Así se refería ayer en la revista Político al nombramiento de 2 funcionarios de los países bálticos para los puestos claves dentro de la Unión Europea. Por un lado, la ex primera ministra estonia Kaja Kallas, que liderará la política exterior de la Unión Europea, nada menos. Y por el otro lado, el ex primer ministro lituano, Andrius Kubilius, que se encargará de la recién creada cartera de defensa. Kubilius será el primero en ocupar el puesto que oficialmente se denomina Comisario de Defensa y Espacio de la UE. Una novedad en la estructura de la Administración Europea impulsada por Ursula von der Leyen, que hizo campaña desde búnkeres antiaéreos finlandeses con la promesa de hacerle frente a la amenaza rusa más y mejor de cara a su nuevo mandato. Pero, ¿qué se supone que tendrá que hacer el Comisario de Defensa y Espacio de la UE? ¿Y por qué, en palabras de Político, es una mala noticia para Putin? Explícanos. Bueno, Político lo interpreta como mala noticia para Putin por el origen de estos 2 funcionarios claves, ¿no? Son bálticos, lo cual es una señal de que no habrá intento de dialogar con Moscú ni de negociar nada de nada que no sea la capitulación rusa en Ucrania. Algo que, nos guste más o menos, no parece demasiado realista. No van a capitular en Ucrania. Y como eso no da la impresión de que, bueno, pues eso vaya a suceder, pues se entiende que la postura europea con respecto a la guerra en Ucrania y la amenaza rusa se radicalizará de manera que, como dijimos, pueda que Josep Borrell nos empiece a parecer un estadista moderado. Veremos más llamamientos a aumentar el gasto militar, a ayudar a Ucrania mediante entregas de más y más armas, a ser implacables con Putin y los rusos hasta que se desplome el régimen, se establezca una nueva Rusia democrática o, en su lugar, lo que es más deseable para estos funcionarios bálticos, según sus
propias múltiples declaraciones públicas, bueno, pues varios estados independientes en el territorio que hoy ocupa la Federación Rusa. Parece más ciencia ficción que un programa político, pero en fin. Ahora, respondiendo a tu pregunta sobre qué va a hacer el comisario de Defensa y Espacio, ¿cuál será, digamos, el área de competencia de Andrius Kubilius? Ursula von der Leyen lo define así en la carta de mandato que envió. La compleja naturaleza de las amenazas que enfrenta Europa nos puso frente a la necesidad de dar el siguiente paso en defensa. Tenemos que reflexionar sobre el futuro de la arquitectura de seguridad europea, tenemos que invertir en nuestra seguridad y defensa en estrecha cooperación con nuestros aliados y con la OTAN. O sea que según esta carta, el comisario de Defensa tendrá que formular un nuevo enfoque en las políticas de defensa, identificar las necesidades de inversión, trabajar con los Estados miembros de la Unión Europea en el fortalecimiento de la movilidad militar, desarrollar la infraestructura de transporte de doble uso a través de la Red Transeuropea para el movimiento rápido de personal militar y de su material, identificar el potencial civil y militar de doble uso, vamos, que se están preparando para una guerra. Kubilius también trabajará en la creación de un verdadero mercado europeo único para los productos y servicios de defensa, es decir, en potenciar la maquinaria militar industrial paneuropea. Úrsula espera de él que, trabajando en estrecha colaboración con los aliados de la OTAN, hace mucho hincapié en eso, desarrolle proyectos de defensa europea de interés común, como el del escudo de defensa europeo y un proyecto conjunto de ciberdefensa. Para estos y otros proyectos de interés común hay unos 1.500 millones de euros para el desarrollo del programa de industria de defensa de Europa que se repartirán entre empresas armamentísticas regionales. Pero no es todo el presupuesto. El costo de ese militarismo disfrazado de proyectos de defensa que nos interesan a todos recaerá, como no, en los hombros de todos. Usted tendrá que incentivar la inversión pública y privada en defensa, le dice von der Leyen a Kubilius. Incentivar, léase, presionar a gobiernos para que inviertan más en guerra en detrimento de la salud, la educación, el cambio climático o las políticas sociales. Todo infraestructuras y productos de doble uso. Todo para la movilidad de los militares y sus materiales y para meternos a todos en la cabeza la idea de que una guerra en Europa es inevitable. Deal with it. Espectacular. Otro área que le deja a Kubilius es el aeroespacial. Se dedicará, al parecer, además de todo lo que ya mencionamos, a los programas satélite, Galileo y Copérnicus, además del proyecto de la red Iris-2, una constelación de satélites para vigilar infraestructuras, conectividad, fronteras y demás, con una inversión de miles de millones de euros. Detrás de los eufemismos a los que recuye doña Úrsula en su carta a Kubilius hay una tarea que formula muy claramente. ¿Lo quiere usted para militarizar Europa? Pues muy bien. Cuéntanos un poco más sobre este señor que va a militarizar Europa. Bueno, como decía Político, ¿no?, que su llegada es una mala noticia para Putin y se refiere claramente a su postura con respecto a la guerra de Ucrania. El tema del envío de armamento a Kiev, los posibles proyectos de reconstrucción a lo Plan Marshall, las sanciones antirrusas, todo eso va a ser prioritario para este señor en los próximos años. No parece que vayan a centrarse en el genocidio en Gaza, por ejemplo, o en la necesidad de unas negociaciones en Ucrania para que dejen de morir hombres ucranianos. No, se tratará de profundizar esta confrontación con Rusia, disfrazándolo de defensa de Ucrania. Todo ello a Putin, pese a lo que piensan los redactores de Político, no le viene nada mal. Lleva años intentando convencer a los rusos de que en Europa se les odia y ahora pues le va a resultar todavía más fácil demostrarlo. Total, así que poner en uno de los cargos clave a un señor como Kubilius le da a Putin argumentos a favor de esta tesis que intenta meter con calzador en las mentes de la gente de a pie. ¿Por qué? Bueno, porque Kubilius tiene todo un historial de entrevistas, declaraciones sobre el ADN de los rusos como si tuvieran uno especial, participaciones en conferencias sobre cómo aislar a Rusia, colaboración con la autoproclamada oposición rusa, antibelicista falso, no son antibelicistas, de dudosa reputación y bueno, un montón de cosas por el estilo. Mucho de lo que dicen y hacen hoy públicamente funcionarios como Kubilius lo pensaban antes en silencio, pero la invasión rusa de Ucrania les ha dado carta blanca, ¿no? Así es, Kubilius nació en la URSS en 1956, es un conservador que empezó a militar en el movimiento derechista por la liberación de Lituania de la URSS, que se llamaba Sąjūdis. Fue un movimiento secesionista, nacionalista lituano que protagonizó, entre otros, el sangriento episodio en Vilna en 1991, cuando fueron
asesinados 13 manifestantes por la independencia del país. La versión que es considerada la correcta por la historiografía universal es que fueron los militares soviéticos los que mataron a los letones siguiendo las órdenes de Gorbachov. Pero existen dudas acerca de si fueron ellos los únicos que empezaron a disparar. Bueno, como las dudas que existen acerca de los francotiradores del Maidán, ¿verdad? Pero, claro, unas dudas que no se pueden plantear públicamente porque tanto los acontecimientos en Vilna en 1991 como los asesinatos en el Maidán en 2014 se convirtieron en el pilar discursivo de una nación que se reconstruyó a partir de eso. El caso es que el que fuera en aquel entonces el ministro de Defensa de Lituania, Afinas Sąjūdis, Audrius Butkevičius, responsabilizaba justo después de los asesinatos en Vilna a los soldados soviéticos, pero posteriormente en una entrevista reconoció que también había paramilitares suyos alojados en la torre de televisión que dispararon de arriba a abajo en la oscuridad. Los asesinatos, dijo, sirvieron para conseguir la independencia porque se trató de un punto de inflexión desde el que quedó claro que Lituania ya no permanecería dentro de la URSS a menos que Gorbachov lo quisiera conseguir por la fuerza, cosa que contradecía la imagen pública que se había construido, claro. Kubilius sale del movimiento Sąjūdis y luego, años después de la desintegración de la Unión Soviética, se convertiría en primer ministro de Lituania. Así es, también pasó por el Parlamento Europeo, donde en 2021 elaboró una estrategia que debería adoptar la Unión Europea con respecto a Rusia. Decía, por ejemplo, que el Parlamento Europeo tenía que estar dispuesto a desconocer la legitimidad del Parlamento ruso, entre otras recomendaciones. A partir de la invasión rusa de Ucrania, se convirtió en uno de los defensores de la mano dura con Moscú sin líneas rojas ni límites. Las buenas relaciones con Rusia, dice, serán posibles solo cuando Rusia se convierta en un Estado normal y democrático. Vale, ¿cómo se convertiría Rusia en un Estado normal y democrático? Bueno, dijo en una entrevista que mediante una profunda federalización, es decir, una independencia de distintas regiones de Rusia, literal. Vamos, un Estado normal, democrático, balcanizado, que luego ya veremos qué se hace, ¿no?, con las más de 5.000 ojivas nucleares y cómo se las reparten esas regiones profundamente federalizadas y cómo repercute eso en la seguridad europea y global. Pero he aquí las soluciones bálticas a problemas conjuntos, una balcanización de la sexta parte del planeta Tierra. En la misma entrevista, en un ataque de sinceridad, Kubilius contó que en 2004, cuando Lituania ya estaba integrada en la Unión Europea y en la OTAN, su partido decidió hacer una encuesta con una sola pregunta. ¿Creéis que la vida en la URSS era peor o mejor que ahora? Después de 14 años de independencia, dice Kubilius, el 54% respondió que estaban mejor en la URSS. Tuvimos que esconder los resultados, reconoce, un comportamiento tan democrático como cuando en la España de la transición se decidió no hacer una encuesta o una consulta popular sobre la monarquía. Claro, claro que tuvo que esconder los resultados. Sí, a pesar de toda la revisión histórica a la que se ha sometido a la población, más de la mitad dijo, bueno, pues que estaba mejor en la Unión Soviética. Imaginen lo que tenía que ser la gestión de este señor al mando del nuevo país independiente. Bueno, ahora los tendremos al mando de la Unión Europea, animados por un nacionalismo galopante, por la guerra y por algunos rencores de su pasado que poco o nada tienen que ver con la situación actual en Rusia o en Europa. Gracias, compañera. Agli italiani invece voglio dire, non abbiamo cambiato idea. Ci vorrà tempo, molto lavoro, pazienza, determinazione, ma non abbiamo cambiato idea. Lavoriamo ogni giorno per mantenere gli impegni che abbiamo sottoscritto con voi in ogni ambito, compreso quello del ripristino della legalità e del contrasto all'immigrazione illegale. Bueno, hoy nos acompaña en la base Raúl Sánchez Cedillo. Gracias por atendernos una vez más, compañero. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Veo que lleváis con buen humor este tema tan terrible. Últimamente el buen humor se está convirtiendo en una suerte de estrategia antifascista para afrontar la realidad. En fin, queremos preguntarte, digamos, cuál es tu análisis a propósito de la formación de este nuevo Ejecutivo Europeo y lo que puede representar en clave de régimen de guerra en los próximos meses y en los próximos años. Bueno, en la línea de lo que habéis estado diciendo, esta comisión va a estar hasta 2029 y ya es claro, solo un milagro puede evitar que esta comisión no sea recordada como la comisión del punto de transformación, de la mutación de la Unión en un conjunto
geopolítico absolutamente dedicado a la guerra, pero también a la destrucción de la democracia, y entendió por ella la instauración de regímenes más o menos dictatoriales, más o menos criminales, más o menos asesinos, y siempre jugando con la eventualidad de un conflicto abierto, un conflicto total con los bloques competidores, Rusia, con China, y al mismo tiempo es la Comisión que va a respaldar hasta el final al Estado de Israel en su aventura criminal y genocida, ¿no? Antes Irene ha hablado de la semántica de las palabras, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, la semántica, es decir, el cambio de significado de lo que es Europa. Hay que recordar que ha habido europeístas nazis, ¿no? Los nazis invadiendo Francia decían querer salvar a Europa en la conspiración judeo-bolchevique, pero también la pragmática, ¿no? La pragmática, es decir, las cosas que se hacen con palabras, ¿no? Y me parece que todo en el discurso de la nueva comisión, incluyendo también la apuesta por la transición ecológica, por las energías verdes, por la democracia liberal, hay que por así decirlo, prestar mucha atención a esas transformaciones, porque ciertamente no son la primera vez que se producen, en el sentido de que obviamente la democracia liberal británica de la Commonwealth exterminaba campesinos indios o exterminaba bantúes en África en nombre de la democracia liberal, de Westminster, etc. Y esa democracia tenía otro significado. Lo que ahora vemos es que esa Europa, esa Unión Europea de la Democracia, entiende por democracia liberal, por sus valores, precisamente la apuesta directa por la guerra como forma de gobierno. Es decir, el régimen de guerra es la necesidad de que haya guerras para poder mantener estructuras de poder, ¿no? Al hilo de esto, esta es la comisión que probablemente, y yo creo que ahí y eso es lo importante, es susceptible de dividirse, es susceptible de ser víctima de sus contradicciones. Yo creo que ahí, desde el punto de vista de quienes nos oponemos a la guerra y al capitalismo, es decir, a que nuestra vida sea insoportable, tenemos que prestar mucha atención a ello. ¿Por qué? Primero, porque solo puede darse esa Europa mediante el informe Draghi, ¿no? El informe Draghi son 800.000 millones de euros que obviamente solo pueden pasar por una mutualización de la deuda. Es decir, porque aquello que provocó deliberadamente la crisis de 2008 y la situación de empobrecimiento masivo y de depresión en el que vivimos en España, ¿no? Que nos parezca básicamente menos malo Pedro Sánchez que Rajoy o Abascal, esa vida de mierda, ¿no? Esas alternativas de mierda, se produjo porque no había una mutualización de la deuda. La deuda pública de los PICs pues se convirtió en una deuda nacional. Lo que propone Draghi es precisamente que las deudas se paguen en común. Para ello, precisamente, él dice que no vale la regla del consenso, es decir, que tiene que haber un método o mayoritario o directamente imperativo, es decir, dando mucho más poder, si no legal, al menos efectivo, a la Comisión. ¿Qué significa esto? Y eso lo tenemos que entender, que evidentemente siempre la movilización total, siempre los regímenes de guerra han sido la solución a la falta de consenso. Es decir, al pan pan y al vino vino. Hay guerra, tenemos que defendernos, basta cualquier provocación, cualquier atentado en una metrópoli europea, cualquier error de Putin o de cualquier otro actor enemigo para que ese régimen se implante y se acabe la regla constitucional o lo que queda de ella en Europa democrática de un plumazo, ¿no? Es decir, y eso va a traer enormes contradicciones. También porque significa que el eje franco-alemán entra en crisis. Son los países más ricos
Luego están los países canallas, los países criminales, es decir, los estados criminales como Holanda, ¿no?, que tiene un superávit de capital para una población pequeñísima y que se niega precisamente a esa redistribución que tiene gracias a la ventaja competitiva, por ejemplo, del puerto de Rotterdam, que es un puerto europeo protegido por Europa. Los llamados frugales, se les llama, ¿no?, limpiándoles la cara cuando lo que son criminales rentistas, ¿no?, van a verse obligados a debatir eso nacionalmente. ¿Quién es el principal partido que reúne las condiciones austeritarias pro-guerra, digamos, militarización en Alemania? Por ejemplo, es AfD. Resueltamente es un partido absolutamente austeritario. Ese es el partido que va a salir ganando de ese debate. Ante la pérdida de influencia francesa, no va a ser Macron, que termina su mandato en 2027, sino Le Pen o sus sucesores quienes van a salir ganando. Es decir, que esa comisión que terminará en 2029, si no construimos inteligentemente una convergencia de rebelión y de contrapoder en Europa, y para eso pues instrumentos como el nuevo Partido Europeo, ¿no?, la Alianza de la Izquierda y los Pueblos Rebeldes de Europa, es fundamental, pero obviamente insuficiente, porque lo que falta es precisamente una convergencia de las protestas y de los movimientos. Pues bien, puede que en 2029 esa Europa parezca ya dominada, si no ha habido un conflicto bélico antes, por extremas derechas, es decir, por dictaduras de facto. Si aquí gana Feijóo con Vox, pues tendremos exactamente lo mismo. Uno de los que se ha felicitado del nombramiento de Kubilius es Ricardo Martí Fluxal, que recordaréis como director de la Guardia Civil y ahora es el lobista de TEDAE, que es el lobby de las armas, uno de los lobbies de las armas en España, ¿no? Lo que a mí siempre me deja absolutamente estupefacto es hasta qué punto la estupidez y el cinismo se conjugan en la socialdemocracia, en los verdes, en nuestro Sumar y también en la incompetencia absoluta de quienes están en Izquierda Unida, en esa coalición, pero también los grandes sindicatos que a cambio de migajas apuestan claramente por esta comisión, sabiendo que va a recortar los derechos y va a afectar a los sindicatos. ¿Hasta qué punto esa conjugación de estupidez y cinismo hace que se asuma esto que es clarísimo y que es absolutamente un punto de inflexión, una aceleración, como algo normal, como algo en lo que realmente se ha ganado la batalla a la extrema derecha? Absolutamente, ¿no? Se ha entregado, por así decirlo, la semántica, la pragmática y la descripción de la realidad a la extrema derecha. La extrema derecha solo tiene que esperar tranquilamente, ¿no? Vemos que el CIS dice que la inmigración es el principal problema, pues la extrema derecha en toda Europa solo tiene que esperar, como ha hecho siempre, ¿no? Podrá tener revés electoral, pero la realidad, el curso de la realidad le lleva a ganar. Esta comisión es una señal que nos debe poner a todos y todas a trabajar para subvertir la realidad europea y para evitar la catástrofe. Es así de claro. Raúl Sánchez Cedillo, muchísimas gracias por atender una vez más a La Base. Llegamos al final y vamos a terminar con un temazo de La Polla Records que se titula Europa. Hasta mañana.